En la historia de la Fórmula 1, los pilotos son los protagonistas de la gran fiesta. A lo largo de los años, pilotos van y vienen. Algunos figuran como grandes promesas, pero al llegar al gran circo, algo pasa y sus carreras de la nada desaparecen. En otros casos, las expectativas no son tan altas, pero se saben adaptar logrando trascender. Lo que resulta verdaderamente triste son aquellas historias donde el desarrollo probablemente es un poco más lento, pero cuando parece que alcanzan su beta, su máximo nivel, esa carrera, esa trayectoria se ve fatalmente interrumpida. Bienvenidos a los expedientes F1. No olviden dejarnos su like, suscribirse y recomendarnos. Esto es El Gran Circo. Albert François Sever Goldenberg nació el 25 de febrero de 1944 en París, Francia, en plena ocupación nazi. Hijo de Charles Goldenberg y Huguette Sever, su padre fue un joyero parisino emigrante judío ruso al que sus padres llevaron a Francia escapando de la persecución antisemita bajo la autocracia zarista. Durante la Segunda Guerra Mundial, bajo la ocupación nazi en Francia, Charles se unió a la resistencia francesa para evitar ser deportado a Polonia como la mayoría de los judíos de la época. Para evitar que sus 4 hijos corrieran la misma suerte, fueron registrados bajo el apellido Sever de Huguette, su madre. Tras la liberación francesa, Charles propuso cambiar de nuevo el apellido y recuperar el Goldenberg, pero las costumbres se hacen leyes y los 4 hijos ya estaban acostumbrados al apellido Sever. François fue el menor de los 4 hermanos. Una de sus hermanas, Jacqueline, que fue concertista de piano y se casó, por cierto, con el piloto de Fórmula 1, también motociclista, Jean-Pierre Beltoise. Una vez pasada la crisis bélica, François pudo comenzar a explorar un mundo que siempre llamó su atención. A los 16 años empezó a competir con sus amigos en carreras de Vespa, esas motonetas o scooters que se hicieron muy populares en los años 50 y 60. 3 años después, a los 19, escaló un peldaño, pues corrió con una moto Norton, hasta que llegó el momento de hacer su servicio militar. En 1966 terminó su curso de formación en la escuela de Le Mans. Luego logró graduarse en la prestigiosa Winfield Racing School de Magny-Cours, donde ganó la beca Volant-Shell que se le otorgaba al estudiante mejor clasificado. Dentro de los primeros pilotos de dicha escuela estaban algunos como Jean-Pierre Jossot, Patrick Depailler, Jacques Laffite, Patrick Tambay y desde luego François Sever. Y la beca le garantizaba un asiento en el Alpine para la Fórmula 3. Sin embargo, esa primera temporada en 1967 las cosas no marcharon bien. La falta de presupuesto en combinación con su inexperiencia no dieron los resultados esperados. Para 1968, Sever logró el apoyo de un nuevo patrocinador y cambió de equipo. La escudería italiana de Tecno, propiedad de Luciano Pedersani, fue quien le dio la nueva oportunidad. Tecno fue un equipo que compitió en Fórmula 3, Fórmula 2 y Fórmula 1 en los años 60 y 70, aunque su paso por la categoría solo duró un año. Pero esa temporada del 68, François logró una diferencia notable conquistando el campeonato de la Fórmula 3 francesa por delante de Jean-Pierre Jabouille. Ese triunfo le permitió ascender a la Fórmula 2 en 1969, donde consiguió la tercera posición en el campeonato, además de correr como se podía en ese entonces en Nürburgring, que ya tiene su expediente F1, carrera de la Fórmula 1, pero que permitió que 12 autos de la Fórmula 2 también lo hicieran. Desde luego, esas carreras no eran puntuables para los de categorías inferiores. Sever se clasificó 12º, aunque desafortunadamente terminó retirando su auto. Otra de las carreras de la Fórmula 1 que Sever pudo correr durante esa temporada fue la de Crystal Palace. Ese circuito se inauguró en 1927 y cerró sus puertas en 1974, y se destacó porque en 1937 fue la primer pista que retransmitió una carrera por televisión abierta por la señal de la BBC. Pero lo que más nos llama la atención en esta ocasión es que durante la carrera, Jackie Stewart, que ya tiene su expediente F1, tuvo muchas dificultades para poder rebasar al piloto francés. Por lo tanto, no dudó en mencionárselo de inmediato a Ken Tyrrell. Hay que observar muy de cerca a este joven, vale la pena. Tan solo unos meses después, el piloto francés Johnny Servoux-Gavin, coequipero de Jackie Stewart en Tyrrell, tras sufrir una lesión ocular en una carrera todoterreno en ese 1969, tuvo que tomar una dura decisión. A partir del Gran Premio de Mónaco de 1970, que se celebró el mes de mayo, tras chocar con una barrera y no poder clasificar, se dio cuenta de que ya no era capaz de continuar en la máxima categoría. Por lo tanto, François Sever lo reemplazó a partir de ese momento. Su primer Gran Premio en la Fórmula 1 fue el de los Países Bajos en el circuito de Zandvoort,
y desde ese instante Sever se lo tomó muy en serio y aceleró a cada instante hasta alcanzar su primer punto en el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza, que también ya tiene su expediente F1, donde llegó en la sexta posición. Para la siguiente temporada, 1971, Tyrrell ya fabricaba sus propios coches y los resultados de Sever visiblemente fueron mejores. Alcanzó la segunda posición por detrás de su compañero tanto en Francia como en Alemania, e Italia fue tercero, y en Canadá obtuvo un sexto lugar. Para la última carrera de la temporada en Watkins Glen, a pesar de haber arrancado quinto en la vuelta 14, Sever rebasó a Jackie Stewart y a partir de ese momento no soltó el liderato hasta lograr su primera victoria. Así se convirtió en el segundo piloto francés en ganar una carrera de la Fórmula 1. Su antecesor fue Maurice Trintignant, quien ganó en dos ocasiones el Gran Premio de Mónaco en 1955 y en 1958. Esa temporada culminó tercero por detrás de Stewart y Ronnie Peterson, y además lograron el campeonato de constructores. Para 1972 las expectativas eran muy altas, sin embargo solo pudo puntuar en Bélgica y Estados Unidos, donde llegó segundo y cuarto en el circuito de Clermont-Ferrand en Francia. Ese mismo año llegó en segundo puesto en las 24 horas de Le Mans, al lado del neozelandés Howden Ganley, a bordo de el Matra Simca 670. 1973 fue un mucho mejor año y Sever alcanzó 6 segundos lugares, un tercero y un cuarto sitio. En 3 de esas ocasiones terminó por detrás de Stewart, quien reconoció que François fue siempre un compañero muy respetuoso y disciplinado. Era muy frecuente ver cómo la comunicación entre Sever y Stewart superaba la relación en cualquier otra escudería. Su relación fue fantástica, era como observar la mecánica entre el maestro y el alumno, y esto ocurrió prácticamente desde la llegada del francés. Lo cierto es que Jackie nunca escondió su entusiasmo por compartir todos sus conocimientos con su compañero. Jamás se guardó un solo secreto, se lo compartió todo. Incluso, y casi en secreto, algunos reporteros insinuaban que Jackie estaba preparando a su sucesor. Llegaba la última cita de la temporada, nuevamente el circuito de Watkins Glen en Nueva York, donde un par de años antes Sever había logrado su primer victoria. Sería casi como una excursión. Jackie Stewart tenía asegurado su tercer campeonato y Sever podría correr libremente para intentar arrebatarle el primer lugar. Existe un documental donde se puede ver a François y Jackie analizando acaloradamente cuál era la mejor forma de interpretar la pista. Jackie insistía en que el Tyrrell se sentía muy nervioso en la parte de las heces y consideraba que debían pasarse en la cuarta marcha porque las revoluciones eran más bajas y así se podía controlar mejor el auto, pero claro, con una aceleración ligeramente menor. Por el contrario, François pensaba que atacar las curvas en tercera le otorgaban una mayor potencia y eso le permitía tener una salida a mayor velocidad. Pero Jackie insistía en que en esa parte el auto perdía control debido a la corta distancia entre los ejes. En fin, después de las prácticas libres, el 6 de octubre todo estaba preparado para la clasificación. Ronnie Peterson y François Sever luchaban palmo a palmo por la primera posición, cuando justo en la zona de las heces, François perdió ligeramente el control de su auto, que se desvió hacia la izquierda, golpeando los lavaderos o pianitos de la pista, que lo impulsaron bruscamente hacia el lado contrario, girando violentamente hacia atrás a 240 kilómetros por hora, para terminar impactándose contra las barreras, por cierto, mal ensambladas, donde la barrera prácticamente le arrancó el cuerpo entre la cadera y el cuello, provocando evidentemente la muerte instantánea. Ronnie Peterson regresó a los boxes para declarar: "Nunca he visto nada igual", después de atestiguar la muerte de al que consideraba su mejor amigo. Sin duda, uno de los accidentes más horripilantes de la Fórmula 1. A partir de ese momento, Ken Tyrrell retiró de la carrera a su equipo. Jackie Stewart se coronó campeón de esa temporada, pero su respuesta ante el evento fue montarse en su auto y brevemente declararle a un periodista que a partir de ese instante abandonaba la Fórmula 1. Jackie solamente le había anunciado a Ken Tyrrell, ni siquiera a su esposa, que esa sería su carrera número 100. Y no solo eso, sino que también sería su última temporada y que planeaba compartírselo a François Sever, a quien consideraba como su mejor amigo, su hermano o hasta casi un hijo, y que a partir de ese momento él ocuparía su lugar como el piloto número 1 en Tyrrell. François Sever, uno de los pilotos más carismáticos en la historia de la Fórmula 1, murió a los 29 años y 224 días. Nunca se casó, pero en aquel entonces se le vinculó a varias modelos y actrices, entre ellas la estrella de cine francesa Brigitte Bardot, aunque durante varios años se le vinculó con la actriz canadiense Kaede
Gaitán Nantot, mejor conocida como Ye, quien se supone la acompañó hasta su última carrera. En algún momento François declaró a la prensa: podías haberme llamado un conductor muy loco, que manejaba como el demonio. No pensaba en realidad lo que hacía. De pronto, Jackie detuvo todo eso y me enseñó cómo tienes que analizar el auto y cómo debes pensar mientras conduces. La visión que debes tener. Prácticamente fue quien me brindó toda mi educación. Siempre digo que Jackie es aún el maestro para mí, porque probablemente es el único hombre capaz de la Tierra en hacer 90 vueltas durante 2 horas sin cometer un solo error. Pero creo que al menos en una de esas 90 vueltas soy capaz de ser igual de veloz que es. Y el periodista le preguntó: ¿qué quieres decir? ¿Qué necesitas para ganarle? No cometer un solo error. Días después fue galardonado de forma póstuma como el Champion de Champions, el atleta del año por el periódico deportivo L'Équipe de ese año. Algo que probablemente muy pocas personas conocen es que tras el accidente, después de regresar a los boxes, Jackie Stewart nuevamente se subió a su auto sin anunciárselo a nadie para dar varias vueltas a la pista, tratando de encontrar la razón por la cual su entrañable amigo perdió el control para finalmente estrellarse y perder la vida, hasta que, cansado de intentarlo sin aparentemente encontrar la respuesta, volvió a los pits ante la sorpresa de absolutamente todos. Mario Andretti recuerda que Jackie solía decir que Sebert indudablemente habría sido el futuro campeón de la Fórmula 1, y además agregó: podemos estar seguros de que el fallecimiento de Sebert no fue en vano. A partir de su muerte, la Fórmula 1 comenzó a tomar decisiones muy importantes para tratar de que ningún otro piloto falleciera en las pistas. Sin duda, contribuyó al movimiento por la seguridad. François Sebert fue un piloto que vivió al límite, que siempre retó a las leyes físicas, de una elegancia en el manejo combinada con la fuerza bruta poco usual para su época. Apenas pudo correr 47 grandes premios, 13 podios, obtuvo 89 puntos y una victoria, pero sin duda, aunque tras una fugaz carrera, dejó una profunda impresión y una eterna huella en la historia de la Fórmula 1. Descanse en paz, François Sebert. Hasta aquí otro de los expedientes F1. Ojalá que lo hayan disfrutado. Nos vemos muy pronto. No olviden suscribirse, dejarnos su like y recomendarnos. Esto es El Gran Circo.